Y hemos, un poquito ya a finales del año, que Dios nos viene hablando de que, bueno, este es un año donde se aceleran todos los procesos de Dios para, para la vida de la iglesia, pero también para las cosas del mundo. Todo lo que se está viviendo nos habla de que el Señor viene pronto. Y eso hay que tenerlo en cuenta, tenerlo bien grabado en nuestro corazón, que el Señor vuelve, el esposo viene por su novia. Y eso nos tiene que llenar de alegría, de gozo, de esperanza, pero también de compromiso, de responsabilidad, de temor y de temblor delante de nuestro Dios, para que cuando Él vuelva tengamos nosotros las vestiduras blancas y resplandecientes como Él espera de nosotros. Como dice Jesús, oren y velen para que sean tenidos dignos de estar en pie delante de Él en aquellos días. Y estamos viendo eso, que se están acelerando los acontecimientos que marcan o señalan que Él viene pronto. Y por esa misma razón, este es un año donde vamos a ver cómo vamos a cosechar lo que hemos estado sembrando durante este tiempo. Porque como hablamos el domingo pasado, en la reunión pasada, que no podemos engañar a Dios y no podemos burlarlo. Nos podemos engañar a nosotros mismos creyendo que estamos bien, pero dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, hablando de que el que siembra para la carne, si hemos estado preocupándonos más por este mundo, por las cosas de este mundo, por mi propia vida, en mis proyectos, en mis placeres, en mis deseos, he sembrado durante este tiempo semillas para la carne, dice que cosecharemos corrupción. Y eso nos habla de que nuestras vidas comienzan a recibir aquello que hemos sembrado. Vamos a cosechar de la carne corrupción, engaño, mentira, dolores, tristezas, angustia, depresión, soledad y un montón de cosas que traen el hecho de haber dado importancia a nuestras emociones, a nuestros proyectos, a nuestros trabajos, al dinero, a la casa, a todo lo que es prácticamente la vida de este mundo, cuando Jesús nos hablaba de que no nos afanemos, no nos preocupemos por las cosas de este mundo, ni amemos las cosas de este mundo, porque el Padre sabe todo lo que nosotros necesitamos y Él suple. Por lo tanto, dice que el que siembra para el Espíritu Santo, para el Espíritu, que sembramos la palabra, que sembramos lo eterno en nuestros corazones, hacemos tesoros en los cielos, dice que vamos a cosechar vida eterna. Y eso nos habla de una vida plena, una vida de satisfacción libre, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, con entendimiento, con luz. Andamos de día, no andamos en confusión, no andamos buscando de aquí para allá a ver dónde puedo encontrar algo bueno, sino que ya hemos hallado lo bueno, seguimos lo bueno, sembramos para el Espíritu, el camino se nos alumbra, sabemos hacia dónde vamos, tenemos una vida llena, Dios nos usa, tenemos libertad, no nos aqueja lo que digan los demás, no nos aquejan si tenemos mucho o tenemos poco, no vivimos dependiendo de lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso es sembrar para el Espíritu. Y este tiempo vamos a ver qué hemos estado sembrando durante estos últimos años en nuestras vidas. Si hemos sembrado para el Espíritu, dándole importancia a lo que realmente es importante, o le hemos dado valor a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, o le hemos dado valor más a nuestras vidas en lo personal que a lo que Dios quiere de nosotros cuando Él nos pide que tenemos que morir
cada día y revestirnos del nuevo hombre. Y también, y eso lo vamos a hablar hoy en este tema, vamos a ver cómo nuestras vidas delante de Dios, porque Él es el que nos ve, ¿no? El que nos observa, el que nos conoce. ¿Qué valor nosotros le damos a las cosas eternas? ¿Qué valor le damos a lo que Dios nos ha hablado, nos ha sembrado en el corazón? ¿Qué valor le damos, qué importancia le damos a la palabra del Señor, a lo que Dios nos ha estado entregando? Porque eso es muy importante. Dios considera mucho el valor, la importancia que nosotros le damos a lo que Él nos habla, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos pide. Y de ese tema vamos a hablar hoy porque es un tema muy importante en tener en cuenta más para este tiempo, porque el Señor viene pronto. ¿Qué valor le damos a ese mensaje también para nosotros? Si es de gran importancia. Por lo tanto, el título que le puse, no desechemos la oportunidad. Porque hay una oportunidad que Dios nos da y no la tenemos que desechar. Y esta es una oportunidad, este tiempo que vivimos es una oportunidad para profundizar la palabra del Señor, para madurar, para ser salvos, para conocerle más, para crecer, para desarrollarnos, para afianzar la fe, afirmar lo que es importante en nuestras vidas. Es importante que nosotros le demos valor y no desechemos la oportunidad. Quiero leerles en Primera de Samuel, capítulo 15, el verso 26, que dice: pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado a ti para que no seas rey sobre Israel. El pueblo de Israel, cuando ya estaba en su tierra, luego que estaban los jueces que juzgaban al pueblo de acuerdo a la palabra del Señor, algunos fueron buenos, otros fueron malos, era una y otra, ¿no? Subía uno buenos, después venían otros dos o tres que eran malos, que eran los malos, hasta que un momento el pueblo de Israel pide un rey. Y Samuel les dice lo que va a ocurrir si ustedes tienen un rey, porque Dios es rey sobre ustedes, por qué van a pedir un rey, bla, bla, bla. Y bueno, ¿qué ocurre? Dios le dice a Samuel: ve a tal lado y unge a Saúl. Saúl era un hombre tímido, un hombre de perfil bajo, no quería ser muy llamativo, pero un hombre alto, apuesto, y Dios lo llama a él, lo ungen como rey. Pero ¿qué ocurre con Saúl? Saúl desecha la palabra del Señor. Él comienza a creerse que como era rey, podía hacer lo que él quería. Y eso lo vemos muy a menudo cuando hay una persona de perfil bajo, de autoestima baja, que de repente se encuentra exitoso, se encuentra con dinero, se encuentra con fama, que se cree que puede hacer todo, que ya ganó la vida, que ya ganó el mundo, y terminan destruyendo su vida, su familia y todo. Se pone una persona arrogante. En este caso, Saúl se convierte en una persona que creía que Dios le permitía hacer lo que él quería. Entonces llega un momento que Dios lo desecha como rey. Y aquí es donde Saúl
le pide a Samuel, vuelve conmigo, que no me pase esto, me arrepiento, bla, 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 pero ya no había más tiempo. Hay veces que Dios da oportunidades, pero llega un momento que no hay más tiempo. O sea, si desechaste la palabra del Señor, el Señor te ha desechado a ti, Saúl, ya no vas a ser rey. Y esto, recordamos el mensaje, están todos puestos en YouTube, gracias al Señor. Tenemos un editor que nos ayuda en todo esto ahora, entonces salen los videos más rápidos, editan todo más rápido, y eso es bueno. Así que damos gracias al Señor, así que pueden en YouTube ir viendo los videos, escuchando, tomando nota, tomándose su tiempo para meditar, leer, volver a estudiar, hacer otras notas, agregar cosas que Dios le habla a ustedes, no solamente lo que hablo yo, Dios les habla a ustedes y pueden ir anotando, enriqueciendo el mensaje, enriqueciendo sus vidas en lo espiritual. Pero recuerdan que hablamos de Ismael, de Isaac, cómo Abraham lo que sembró en la carne, porque Ismael nació de la carne, de la voluntad de él, del deseo de él, de un afán por tener un hijo, y le trajo serias consecuencias, pero luego Isaac era el hijo de la promesa, era de la voluntad de Dios, era lo que Dios realmente tenía para Abraham. E Ismael perseguía, se burlaba de Isaac. Así ocurre con nosotros cuando sembramos en la carne. Eso que nosotros vamos a cosechar va a ir en contra de lo que Dios quiere o ha prometido o ha hablado. Y esa es la lucha que nosotros no deberíamos estar batallando, sino al contrario, hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Entonces, es importante que aquí también se repite lo mismo. Saúl fue puesto como rey por el deseo y el anhelo del pueblo. Fue puesto como rey no porque Dios quería, sino porque el pueblo lo pidió. O sea, nació Saúl desde la carne, fue sembrado, engendrado en la carne, en el anhelo, en el deseo de un pueblo. Por eso que hay que tener cuidado con lo que deseamos o anhelamos si no es lo que Dios quiere, si no es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Para dar un ejemplo, Dios me hace un llamado a mí, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y me da consejo: prepárate, ora, estudia, conoce, métete con ellos, conoce sus vidas, su cultura, sus creencias. Yo puedo haber dicho, sí, ok, Dios me ha llamado, voy a tener un ministerio, voy a tener un llamado a ser pastor, profeta, apóstol, lo que sea. Dios me ha llamado a esto. Dios quiere que sea un empresario, Dios quiere que sea un gerente, un empleado de primer nivel, qué bueno. Pero si yo me acelero en el proceso, si yo quiero hacer mi voluntad y pongo como objetivo eso, solamente sin ver lo que realmente Dios quiere hacer, corro el riesgo de que lo que yo obtenga, lo obtenga por mi propia carne, mi propio deseo. Entonces, ¿qué hago? Me adelanto, me expongo, hablo bien de mí, quiero ser reconocido, me peleo con los otros compañeros de trabajo porque digo, no, si Dios me dijo que yo iba a hacer esto, los demás tienen que ir saliendo de este lugar. Voy a tratar de forzarme, de pelear, de luchar por lo que Dios me dijo, cuando en realidad yo tengo que saber esperar, prepararme, orar, humillarme, ir muriendo a mí mismo y esperar, anhelando y creyendo que va a llegar el momento que Dios dirá, hoy es. Como ha ocurrido yo les dije, les conté el testimonio, tuve 6 años preparándome en la oscuridad, diríamos, en el anonimato, pero preparándome, conociendo, orando, y Dios fue haciendo madurar ese llamado hasta que en un día,
Dios te pone en una posición de liderazgo, de pastorado, de reconocimiento, pero fue un proceso. Entonces aquí Saúl no pasó el proceso, fue puesto por la carne. Ismael no nació por voluntad de Dios ni por la promesa, no fue por la obra del Espíritu Santo, fue por obra de Abraham y Sara en lo natural. Pero ¿qué ocurre? Fue desechado. Ismael no heredará juntamente con Isaac. Echa a la sierva, echa a su hijo. Para Dios, lo que nosotros hagamos en la carne, nuestro esfuerzo, no cuenta. Te va a decir, deséchalo, déjalo. Y aquí Saúl también fue desechado. ¿Y qué tenía preparado Dios? A un David. Y ese fue puesto por Dios, que lo fue preparando desde su niñez, de su juventud. Alguien que nadie tenía, no le daban valor, era un pastor de ovejas, ni siquiera el padre se acordaba que tenía un hijo que estaba ahí pastoreando y tampoco imaginó que algún día iba a ser rey. Tenía sus hijos mayores, buen mozos, altos, preparados para la guerra, pero Dios había preparado a David y en el momento señalado David fue ungido como rey, pero tuvo que pasar el proceso. Lo que sembramos en la carne, cosecharemos corrupción. Lo que sembramos para el espíritu, sembraremos para vida, cosecharemos para vida eterna. Por lo tanto, es importante no desechar lo que Dios ha hablado, y venimos hablando del nuevo nacimiento, del evangelio, de la obra de Cristo. Por lo tanto, es un mensaje que debemos nosotros entender y poner en práctica, entender que es la salvación, lo que Cristo hizo. Hebreos capítulo 12, verso 25, dice, miren que no desechen al que habla. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando de Moisés, hablando de los profetas, que ellos les amonestaban en la tierra al pueblo, mucho menos nosotros hablando de la iglesia, vamos a a, a padecer, digamos, consecuencias si desechamos al que amonesta o nos amonesta desde los cielos. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos o desecharemos al que amonesta desde los cielos. O sea, está comparando. Antes le hablaba a Moisés, hoy nos habla Jesús. Antes hablaba Dios con Moisés y amonestaba al pueblo y les decía lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, cómo hacerlo. Hoy nos habla por medio de Jesucristo, quien es el hombre celestial. Entonces, si no escaparon aquellos, sino que todos murieron en el desierto, y el pueblo de Israel, cuando los profetas los amonestaban, los jueces los amonestaban, desecharon la palabra, desechaban al que los amonestaba, fueron tomados cautivos, fueron puestos en prisiones, fueron muertos, violadas sus mujeres, muertos sus niños, porque desechaban la palabra del Señor. Dice, mucho menos nosotros
que tenemos la revelación del verdadero hombre, el verdadero tabernáculo, el verdadero templo, el hombre es celestial, el hombre espiritual, aquel que es el Dios, el Rey, el Salvador, el Señor de nuestras vidas, que nos amonesta desde los cielos. ¿Cómo escaparemos nosotros si desechamos su palabra? Entonces, esto no es algo pasajero, algo que, bueno, qué lindo que es ir a la iglesia, qué lindo es leer la Biblia, qué lindo es cantar, ¿no? Qué lindo es congregarnos. No, no, va más allá. Hay una profundidad en la palabra que Dios habla. Entonces, aquí se nos está aconsejando: no desechemos la oportunidad que Dios nos da cada día de oír su voz, de ser amonestado por Él, de ser guiados por Él, de ser alumbrados, iluminados por Él para caminar en sus caminos y en su voluntad. Y Jesús dejó dos parábolas, bueno, varias veces habló, pero quiero leerles dos parábolas que nos enseñan acerca de este tema, que es muy relevante que lo entendamos y lo veamos bien, a profundidad. Vamos a leer en Mateo capítulo 22, verso 1 al 10. Mateo capítulo 22, 1 al 10, que dice: Jesús respondió y les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Yo estoy leyendo en la versión 2015, un poquito más moderna, pero muy parecida a la 1960. Dice, envió, ¿no?, para este banquete a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, digan a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido matados y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos, los invitados, no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan entonces a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos hallen. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de todas estuvo lleno, el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. O sea, había invitados para las bodas. Nosotros estamos hoy esperando al esposo para la boda, a nuestro esposo, el Rey, el Señor, en su esplendor, en su majestad. Nos tiene preparado morada, nos tiene preparado un banquete. Dice que Él se sentará a la mesa y nos servirá. O sea, hay una promesa maravillosa. Pero esa promesa la tenía Israel como nación. Y envió a sus siervos a invitarlos, pero ellos no quisieron ir. Y volvió otra vez, segunda oportunidad, a decirles, están invitados, está todo listo, vengan a las bodas de mi hijo. Y ellos dijeron que no,
que tengo que el campo, que tengo que hacer negocio, que tengo que hacer tal cosa, pero estaban los otros que fueron, los persiguieron, los hicieron sufrir a los siervos y a muchos mataron. Hablando de los profetas de Israel, cómo Dios les hablaba a través de los profetas, cómo Dios les hablaba a través de Moisés, cómo Dios le hablaba a través de los jueces, una y otra vez Dios invitando a su pueblo a las bodas, sean parte de este banquete, sean parte de mí. Pero el pueblo de Israel desechó la invitación. Entonces la salvación fue a los gentiles, a la gente que eran buenas y malas, a la gente que el pueblo de Israel hasta el día de hoy, que se considera la nación de Israel como el pueblo elegido de Dios y como el pueblo el cual lleva el conocimiento del Dios único, que anhelan y esperan llegar el momento en que todas las naciones lo reconozcan, desecharon al que les hablaba, al que los amonestaba, al que los quería guiar como pastor, al que los quería llevar a estas bodas. Estaban invitados, pero no se consideraron dignos, sino que rechazaron la invitación. La invitación está dada hoy también. Somos aquellos que estaban ahí entre los pueblos, entre las calles, perdidos, sin esperanza, sin Dios, en oscuridad, en paganismo, en idolatría, sumergidos en el sistema, en el mundo, en la economía, en las finanzas, en el trabajo, una vida secular, algunos tomando, otros drogándose, los otros perdidos, el otro. Pero dice, vayan y llamen a todos los que encuentren, porque las bodas están listas, la mesa está lista, el banquete está listo. Y ellos sí fueron, y fueron muchos. Si seguimos leyendo, los que no estaban vestidos de bodas fueron sacados. Eso nos habla de que no es el que va a la iglesia, el que reúne las condiciones, ¿no?, aparentes, va a entrar al reino de Dios, sino aquel que nació de nuevo, que hubo un arrepentimiento sincero, que cambió su vida, se vistió de un nuevo hombre y desechó a Ismael, echó a Saúl y puso como rey y puso como herencia a Jesucristo, quien es el Hijo de la promesa, donde somos parte de la herencia por medio de Cristo. O sea, las bodas son para Él y nosotros hemos sido invitados. De eso se habla esta parábola, hablándole al pueblo de Israel. Los fariseos, los judíos entendieron que les hablaba de ellos. Pero hay otra parábola que está en Mateo también, el capítulo 25, del verso 14 al 30, la vamos a leer un poquito rápido porque son muchos versículos, pero es muy conocida, que es la parábola de los talentos, que tiene que ver también con el reino de Dios. Empieza diciendo, verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos les dio 5 talentos, ¿no?, en la 1960, que son 5.000 monedas de plata. Eso es lo que equivale a un talento, el valor. 5.000 piezas o 5.000 monedas de plata. A otro le dio 2.000 y a otro le dio 1.000 monedas de plata. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó.
El que había recibido 5.000 monedas, negoció con ella y ganó otras 5.000. Así hizo lo mismo el que obtuvo, el que tenía 2.000, ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, cuando el señor vuelve, el rey vuelve, el novio vuelve, dice que arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó, le entregó otras 5.000 y le dijo: Señor, tú me entregaste 5.000 monedas o 5 talentos y con ellas he ganado otras 5.000 monedas de plata. He aquí, te las entrego, aquí las tienes. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el que había recibido 2.000 hizo lo mismo, negoció, hizo otras 2.000, se las entrega y el Señor le dice: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas, llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas o cosechas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías quién era yo, ¿no? Para resumir, si tú sabías quién era yo, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Dura, ¿no? La palabra. Es igual a lo de los convidados de las bodas, es igual a las de las 10 vírgenes que tenían las lámparas, venía el esposo y no estaban preparadas, esas 5 que eran negligentes, que ellas cuando quisieron entrar no pudieron entrar porque fueron negligentes. Esto nos habla de cómo nosotros en la vida valoramos lo que Dios nos da. Dice: cuiden la salvación que Dios les ha dado. Valoren lo que el Señor ha hecho por ustedes. No desechen a la voz o al que habla o al que los amonesta desde los cielos. No desechen la invitación a las bodas. No desechen las monedas, los bienes, las bendiciones, los recursos que Dios nos ha entregado. Es siempre el mismo mensaje, porque vemos que el tercer hombre desechó las 1.000 piezas de plata, las 1.000 monedas de plata. No era una monedita, no era algo insignificante lo que este hombre le entregó, o sea, este rey o este hacendado que habla aquí Jesús, eran 1.000 piezas de plata. El salario de una persona por el día era un denario, una moneda de plata. Acá le entregó 1.000 al que menos le dio, o sea, 1.000 salarios, o sea, de un día, 1.000 días
pagado. Sáquenla en cuenta cuántos años son de sueldo, de un salario. O sea, era mucho lo que este hombre les entregó a sus siervos. ¿Se acuerdan cuando vimos que toda bendición nos ha sido dada en los lugares celestiales? O sea, es grande la bendición de Dios. Es grande la herencia del Señor. Es mucho lo que Dios nos ha dado. Es una salvación muy grande. Por lo tanto, no la desechemos, no pisoteemos la sangre de Cristo, no desechemos la palabra. Se van dando cuenta cómo se une todo. Y tiene que ver mucho aquí, porque dice que le dio de acuerdo a las capacidades de cada uno. Recuerdan que los dones, los ministerios, son dados por Dios de acuerdo a nuestras capacidades. No habla de que el que tenía 5.000 era más que el que tenía 1.000. Simplemente eran diferentes las capacidades. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, yo tengo que valorar lo que Dios me ha dado a mí para multiplicarlo, para hacer que se expanda, que crezca, que se desarrolle, porque así es el reino de los cielos. Tal vez hemos escuchado esto muchas veces acerca de el dinero, de dar, de ofrendar, de diezmar, y tiene relación porque es parte de lo que es siembra y cosecha, pero tiene relación aquí a la palabra del Señor. Recuerdan que la palabra de Dios como una semilla, que cuando crece o es plantada en el corazón, da frutos ¿a qué? Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sí? Aquí vemos que algunos lo multiplicaron al 100 por uno. El segundo lo multiplicó al 100 por uno, pero el tercero lo escondió. Escondió la palabra de Dios, escondió la semilla, escondió los bienes, escondió lo que Dios le entregó, porque dice que tuvo miedo. Y dice que yo sé que tú eres un hombre que cosechas lo que no sembraste, y que, o sea, era alguien que conocía a Dios, alguien que conocía a esta persona. No era alguien ignorante, no era alguien que no entendía, lo conocía. No por conocer, no por conocer, nosotros tenemos asegurado o asegurada la entrada al reino. Porque si no, los rabinos, teólogos, los magísteres en teología, doctorados en teología, profesores de Biblia, todos los que conocen, que leen, inclusive pueden saber mucho más de la escritura, saber dónde está el versículo, el capítulo, lo que dice, recitarlo de memoria, no por conocer lo que dice, desarrollan lo que Dios les da. Aquí vemos que este hombre conocía, y aquí le dice, sabías, tú me conocías, y así todo no hiciste nada. Si sabías quién era yo, debías haber hecho algo para recibir lo que era mío, multiplicado, desarrollado, expandido, crecido, frutos. Dice que Dios viene a recompensar a cada uno según sus obras. Somos salvos por la fe, pero la recompensa viene por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo.
Por lo tanto, aquí vemos a un hombre que desechó lo que Dios, o aquí este hombre le había dado. Desechó sus bienes, lo escondió, no le dio el valor. Ah, qué bueno, qué lindo, pero yo no voy a hacer nada porque tengo miedo que tal vez haga las cosas mal. Tal vez me vaya mal, por lo tanto, como es riguroso, lo escondió. Y fue desechado porque él desechó lo que Dios le había dado. El que recibió 5.000, ganó otros 5.000, el otro negoció, ganó 2.000, pero este hombre nos habla de cómo desecharon, y también habla de Israel, cómo desecharon, no valoraron lo que Dios les había dado. Por lo tanto, estamos en un año donde Dios, porque a Dios no lo podemos burlar, no nos podemos esconder en una imagen de que soy santo, de que soy alguien que oro mucho, de alguien que sirvo a Dios, que amo a Dios, cuando no lo soy. A Dios no lo podemos burlar porque Dios ve el corazón y aún más ve los pensamientos del corazón, las intenciones del corazón. Por lo tanto, Dios nos viene hablando o nos viene poniendo en el espejo para ver qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos entregó. Si yo lo valoro, lo atesoro, lo comparto, lo hago crecer, profundizo en la palabra, me santifico, voy muriendo de acuerdo a lo que Dios me va hablando, voy desechando quién era yo, ya no interesa quién era yo, no interesa mi vida pasada, interesa que soy una nueva criatura, las cosas son hechas nuevas, tengo un paquete de bendiciones que Dios me ha dado, su palabra, su tesoro, sus bienes, su herencia, hay una boda por celebrar, que estoy invitado. ¿Qué estoy haciendo frente a eso? ¿Qué valor le doy a esto? ¿Qué siembro en mi vida? Porque hay un tiempo, y ya viene el tiempo, donde Dios honra a aquellos que le honraron, que le fueron fieles en lo poco, sobre mucho te pondré. Que permanecieron fieles a pesar de que nadie los veía, a pesar de que nadie los consideraba, a pesar de que hacían las cosas solos, orando, ayunando, amando la palabra, disfrutando de la presencia de Dios, anhelando estar en comunión con el Señor, amando su palabra, teniendo esa hambre, esa sed, preparándose, estudiando. Dios honra a aquel que le fue fiel, que fue fiel en todo tiempo. Sobre mucho te pondré. Porque si no supimos ser fiel al Señor en el momento requerido, vamos a sufrir pérdida. A este hombre le sacaron todo y se lo dieron al que tiene más. Porque el que tiene se le dará más. Porque supo negociar, supo desarrollarse, supo alimentarse de la palabra, supo sembrar la palabra, hacer que la palabra crezca, que vaya alumbrando, que vaya transformando mi vida, que vaya creciendo y dando frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y Dios me ha dado talentos y dones y va creciendo de acuerdo a mi capacidad para edificar, para guiar, para enseñar, para lo que Dios nos haya puesto como siervos. Si somos fieles en lo poco, vamos desarrollando y vamos multiplicando lo que Él nos dio
y Dios nos va poniendo en lugares cada vez mejores o más altos o de mayor responsabilidad o mayor conocimiento, porque hemos sido fieles, hemos sabido valorar, atesorar lo que Él nos ha dado. La palabra del Señor tiene que ser sembrada y tenemos que darle fruto al Señor. Pero si nosotros no valoramos la palabra, la enterramos, la ocultamos, la ponemos en un lugar donde no se va a desarrollar, la dejamos allí, escondidita, tal vez en un alajero, en una cajita, en un vasito. Dice, bueno, cuando venga el Señor se la entrego desde Él. No, tenemos que valorarla, tenemos que hacerla desarrollar. Y aquí quiero leerles en Lucas, capítulo 9, el verso 43 al 46. Jesús venía haciendo milagros, venía haciendo maravillas, ¿no? Sanaba, resucitaba muertos, Él echaba fuera demonios, había unción, había poder del Señor. Y dice el verso 43 de Lucas 9, y vamos a leer hasta el 46, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que Jesús hacía. O sea, ahí vemos esa imagen de toda la gente admiraba lo que Dios hacía, las maravillas, las señales, los prodigios que Jesús hacía. Era algo que les impactaba, pero Él les dice a los discípulos, hagan que se les penetre bien en los oídos estas palabras. Haced, ¿no? En 1960, la versión, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Que se les penetre bien en vuestros oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Uno esto lo lee, a veces no lo entiende o lo pasa, ¿no? Muy rápido, en mi caso a veces. Pero acá vemos la figura de Jesús, quien Él daba testimonio de que era el Mesías, el prometido, el ungido, el Hijo de Dios. Y veían las señales, veían los prodigios, y dice que se admiraban de la grandeza de Dios y se maravillaban de todas las cosas que Él hacía. Estaban felices, contentos, maravillados, pero Él les dice a los discípulos que se les penetre bien estas palabras que yo les voy a decir. Porque el Hijo del Hombre, el que ustedes se maravillan, el que ustedes admiran, el que ustedes están allí con la boca abierta y los ojos allí para hacerme rey, va a ser entregado en mano de hombres y va a sufrir. Pero ellos no le entendieron, o sea, no les penetró la palabra en el oído. No la entendieron. ¿Y por qué no la entendieron? ¿Por qué no la entendieron? Y este es el punto final del mensaje, ¿no? ¿Por qué nosotros no valoramos la palabra del Señor? ¿No valoramos el mensaje del Señor? ¿No valoramos lo que es eterno?
no valoramos realmente lo que deberíamos valorar. No sembramos para el espíritu, sino que sembramos para la carne, para este mundo. Nos dejamos llevar por emociones, nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. No hacemos caso y la palabra de Dios no penetra bien en nuestros oídos porque no la entendemos, o como dice aquí, están veladas las palabras. La leemos como un libro, la leemos como una historia, la leemos como algo religioso, la leemos porque la tengo que leer. Entonces no la entiendo, no la valoro, la escondo, qué buena, y después me olvido de la palabra. Pero miren lo que dice al final. Entonces entraron en discusión, o sea, los discípulos, después de lo que Dios le dijo, Jesús le habló, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué cosa, no? Jesús le está hablando de que él iba a padecer, iba a ser entregado en manos de hombres, iba a padecer por los hombres, y ellos discutiendo quién iba a ser el mayor. ¿Por qué discutían esto? Porque no entendieron el mensaje de Jesús. Y aquí está el punto que nosotros tenemos que analizar en nuestras vidas. Cuando yo no tengo entendimiento, cuando la palabra no se me revela, cuando no puedo ver el mensaje completo de la Escritura, eso nos habla de que estoy teniendo en mi vida una imagen, una creencia diferente a la que Dios nos muestra en su palabra. Y entonces negamos lo que Dios nos habla porque decimos, no, esto no es de Dios. Porque yo tengo una imagen o tengo una creencia de algo que no es justamente lo que Dios viene hablando. Y eso parte por un corazón que está cerrado o está en orgullo o en egoísmo o pienso en mí mismo. ¿Por qué hablo esto? Porque los discípulos, como judíos, esperaban un rey, esperaban un salvador. Esa era la imagen que tenían los fariseos, los sacerdotes, el pueblo que venía a juzgar a los enemigos, que venía a instalar el reino de Dios en la tierra, en Israel, un guerrero, el victorioso. Por lo tanto, lo que Jesús les habla, le dice, hagan, presten atención, abran los oídos, por favor les pido que penetre bien en sus oídos estas palabras. Yo voy a padecer, yo voy a ser entregado, no voy a reinar, no voy a pelear, voy a dar mi vida, voy a morir, voy a cargar el pecado de todos ustedes. Pero ellos no lo entendían porque ellos lo veían a Jesús con los milagros que hacía, las señales que hacía, que realmente él era el Mesías Rey. Y es por eso que ellos comienzan a discutir quién iba a ser el mayor, porque cuando él ahora aparezca, Jesús, como rey, y pelee, y arme el ejército, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? ¿A quién va a escoger como su general, como su teniente, como aquel que va a ser el que va a estar a la derecha o a la izquierda? Y esto parece irrelevante, ¿no? Como que algo que no tiene sentido. Es algo que les pasó a ellos. Pero a nosotros también nos pasa.
Cuando no entendemos la palabra, cuando la palabra de Dios no penetra nuestros oídos, no la entendemos, no la valoramos y seguimos con nuestra creencia. Y sigo viviendo y sigo aplicando en mi vida lo que creo que es. Jesús nos habla, Jesús nos enseña y Jesús quiere que cambiemos esa visión, esa imagen que nosotros creemos, y como nosotros nos aferramos a lo que tal vez creemos que es, no sé, por decirle que ser apóstol es mayor que un pastor, yo me aferro a eso, porque tengo la imagen del apostolado de Pablo, de Juan, el apóstol Pedro, los milagros, las maravillas. Entonces, mi imagen de siervo de Dios es hacer milagros, es hacer maravillas, es hacer prodigios, es que Dios me hable con voz audible. Me hago esa imagen de un apóstol, de un siervo. Entonces comienzo, si yo no lo soy, comienzo a reflejar mi vida en otra persona. Este es el apóstol, este es el siervo, este es el hombre de Dios. Y lo comienzo a idolatrar, porque lamentablemente los latinos somos idólatras. Vinimos de una cultura, una conquista que nos llevó a la idolatría. Llegamos al conocimiento de la Biblia o de los protestantes, del luteranismo, enseñamos que no, que la idolatría no, pero en nuestro corazón sigue la idolatría, e idolatramos a un hombre que decimos que es ungido, y no hacemos eso del siervo. Lo que dice el siervo es lo que hay que hacer. No nos penetra en los oídos que la iglesia, los dones, los ministerios, es de un cuerpo, es de una función, que todo le pertenece a Dios, que todo es de Él, que Él hizo todo. La misma mensaje de salvación, el que yo todo lo que hice, Señor, por ti, ¿no? Todo lo que yo te he servido, todo el tiempo que he estado orando. Cuando la palabra nos enseña que es por fe, que todo lo que yo recibo es por fe, no por lo que yo haga, no que voy a ser salvo y que Dios me va a recibir por lo que yo he hecho, sino por lo que yo creo de su palabra. Creemos a veces que hay que orar de una forma para que Dios te escuche. Creemos que hay oraciones que son mágicas, que si yo leo esta oración y repito esta oración, lo voy a recibir. De ahí nace la doctrina del decretar y de declarar, porque creemos que funciona de esa forma y nos pasamos declarando y decretando cuando no funciona de esa forma. Y le podemos enseñar y podemos hablar y leer los versículos y así tampoco entienden o entendemos porque nuestros oídos están cerrados, porque hay una imagen, hay una visión, hay una creencia en mí arraigada que no me deja ver la verdad. Por lo tanto, a lo que voy es que el creer y tener una imagen o interpretación de la Biblia equivocada, o una imagen del Señor equivocada, eso nos ciega, nos enceguece de tal forma que no podemos entender las enseñanzas y las verdades de la palabra del Señor. Cuando nos hacemos una imagen, una interpretación
de la Biblia o de un mensaje, de un versículo, y creemos que es así y no podemos analizar si estoy equivocado. De ahí nacen tantas falsas doctrinas o enseñanzas. Por eso que Pablo dice que en aquellos tiempos, hablando de este último tiempo, tendrán comezón de oírlo. O sea, sus oídos estarán cerrados, no quieren oír la verdad. Quieren oír lo que a mí me emociona, lo que a mí me hace sentir bien, lo que es espectacular, lo que es maravilloso, ¿no? Cosas que me admire, el poder, la grandeza, las maravillas, las señales, ¿no? Que Dios me habló, que tuve un sueño, que tuve visiones, que apareció un ángel. Y yo no dudo de que Dios nos pueda hablar en voz audible, que nos pueda dar una visión. Yo creo en eso. Pero la fe y el crecimiento y el desarrollo de mi vida cristiana no depende si escucho una voz audible, si veo milagros, señales y maravillas. No dependo si Dios me habló por una visión, si tuve un sueño, si vi un ángel. No depende y no debería depender de eso. No depende de lo grande que yo pueda ser. Depende de lo que Dios dice. Ahí está mi espejo. Y yo tengo que valorar la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor me enriquece, me edifica, la palabra me alumbra, voy conociendo más, no la letra, sino voy conociendo a Dios en el Espíritu. El Espíritu me habla. Puedo distinguir la voz del Espíritu de la voz del diablo, la voz de la verdad de la voz del engaño, porque voy desarrollando, haciendo crecer y multiplicar lo que Dios me ha dado. Pues este es un año donde Dios pone nuestras vidas en la balanza. Porque antes de su venida, antes que Él venga, Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos entren, Él quiere que todos estén en pie delante de Él para recibirlo. Que todos tengamos las vestiduras blancas, sin arrugas, sin manchas. Él quiere que tengamos nuestras lámparas encendidas. Él pueda verse en nosotros. Por lo tanto, Él va a ponernos en la balanza. Recuerda en Apocalipsis, no sé si es el capítulo 3, dice, te he puesto en la balanza, o he visto que tu balanza no está bien, porque Él nos pesa el peso justo, ¿no? Como nos hablan a veces del peso justo. ¿Quién es? Es Jesucristo. Y si nosotros queremos burlar a Dios, queremos aparentar ser, cuando nos ponen la balanza va a decir si pesamos como Cristo o nos estamos engañando. Porque el ser cristiano, el ser como Él, a lo que Dios nos llama es a libertad. Dice, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de fe, que ponemos la mirada en las cosas de arriba, que ponemos nuestros ojos en lo eterno, que hacemos tesoros en los cielos, que vamos despojándonos de este hombre viejo, viciado con engaño, con mentira, con pecado, con oscuridad. Nos vamos revistiendo del nuevo hombre y vamos creyendo a la palabra de Dios tal como Él dice. Que se nos penetre bien en los oídos lo que Jesús es y ha hecho por nosotros, el Evangelio, la salvación. Por eso hablamos
en el mensaje de los beneficios de esta salvación, que lo pueden volver a ver en YouTube, los mensajes, hemos sido bendecidos con toda bendición. O sea, no falta ninguna. Hemos sido libres. Hemos sido trasladados a su reino. Los cielos han sido abiertos. Pero si yo no tengo esa imagen, yo voy a pedir que Dios abra los cielos, ¿no? Y hacer oraciones para que Dios abra los cielos. Voy a pedir que reprendan y poder ser libre de maldiciones generacionales de mi padre, mi abuelo, de mi tatarabuelo. Cuando ya fui libre, si yo creo que Él me hizo libre, me hizo libre. Donde Él me bendijo con toda bendición, he sido bendecido con toda bendición. Donde Él me ha dado el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento de Dios. Donde Él me guía, donde Él me enseña, donde Él me provee, donde todo me ha sido dado. Soy heredero de Dios. No hay parcialidad en el Evangelio. Todo me ha sido dado. ¿Qué depende? De lo que yo creo. De cuál es la imagen. No, es que esto es tan difícil. Es que esto es tan imposible. Es que mi padre era un hechicero y yo estoy pagando las consecuencias de mi padre. Entonces no he creído al verdadero evangelio que me dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el culpable es aquel que peca, no su descendencia. Si no, estaríamos todos en el infierno, porque recibimos el pecado o las consecuencias del pecado de todas nuestras familias. Pero en Cristo hemos sido llamados a libertad. No volvamos al pecado. Entonces, no sé si me entienden que el valor que yo le doy a la palabra, el valor que yo le doy a lo que Dios me ha dado, el tiempo que estoy viviendo ahora, va a depender de lo que yo crea, de cuál es la imagen que yo tengo del Señor, del Evangelio, de Dios, de su palabra. Yo valoro las 1000 piezas de plata o las 2000 o las 5000. Yo valoro la herencia que Dios me ha dado. Valoro el Evangelio, valoro el sacrificio de Cristo. O yo desecho la palabra del Señor, no que yo puedo, no que no necesito. Porque ahí es donde yo voy a comenzar a meditar, a analizar para este año cómo es mi vida espiritual. ¿Qué hago con mi vida espiritual? Le estoy dando lugar, estoy sembrando para el espíritu, me apasiono, me deleito, es un gozo, es un deleite para mí orar, cantar, adorar al Señor, congregarme, oír la palabra, estar con mis hermanos, poder escuchar música cristiana. Me deleito en el Señor, en el trabajo, donde yo esté. No necesito estar solamente dentro de 4 paredes en una iglesia, pero yo valoro esto, me deleito en la palabra cuando la leo, me alimenta esto, o estoy encerrado en mí mismo. Porque Dios es un Dios que nos ve, un Dios que nos conoce, sabe nuestras oraciones, conoce lo que hemos orado, pedido, ayunado, llorado, clamado. Él ve nuestro corazón, con qué intención, con qué corazón yo voy a leer la palabra, con qué corazón yo voy a visitar a alguien, con qué corazón todo lo que yo haga, todo lo que yo hable, para Dios es valioso, es importante. Mis oraciones son oídas por Él, pero Él ve todo mi corazón.
Él conoce todos mis pensamientos. Entonces estamos llegando a un punto que la iglesia tiene que comenzar a valorar más la palabra de Dios, pero no como algo religioso, no como que tengo que estudiar la palabra teológicamente, no, tengo que profundizar la palabra para meterme en ella, sumergirme en ella, ser alumbrado por ella, hacer crecer la fe y el conocimiento de Dios y el Señor Jesucristo. Ahí está mi tesoro. Hacer crecer, desarrollar, dar frutos con la palabra del Señor. Y eso me va a llevar a ser fiel, a servir a Dios con alegría, con temor, con dedicación, con responsabilidad, con compromiso, con excelencia, con un corazón entregado a Él, sencillo, humilde. Y no servir a Dios como un ministerio, un pastorado, no, servir a Dios en mi casa, a mi familia, a mis vecinos, en el trabajo. Sirvo a Dios, soy luz. Por lo tanto, mensaje de hoy, espero que pueda llamar un poquito la atención de nosotros y preguntarnos si estoy desechando o estoy valorando la oportunidad que Dios me está dando hoy. Hay cosas que Dios quiere hacer en su vida, quiere usarlos, quiere desarrollar con ustedes, con la iglesia, con cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros vivimos más para nosotros mismos, para este mundo, que para Él. Y no hablo de que seamos como aquellos que se esconden, que se van a las cavernas, se apartan del mundo, ¿no? No, yo me voy a santificar. No se trata de eso. Dios nos quiere en el mundo, pero nos quiere como luz. Nos quiere con las lámparas con aceite. Nos quiere bien encendidos. Nos quiere que estemos en el mundo, pero no nos contaminemos del mundo. No nos ensuciemos, sino que seamos luz, que seamos ejemplo, que hablemos la palabra con denuedo, con autoridad. Yo hablo de lo que conozco, con autoridad. Yo sé que es así. Eso es lo que Dios busca. Amén. Dios tiene cosas hermosas para este año. Si bien entramos en un año difícil, complicado, cada vez más complicado, porque el Señor viene pronto, pero nosotros tenemos que aprender a estar en silencio ante el Señor, a meternos con Él, a oír su voz y que Él nos dirija, nos guíe, nos hable, nos levante, nos fortalezca. Estar tomados de su mano cada día y no soltarnos de Él. Amén. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude en este tiempo de poder darle a Él nuestras vidas, poder entregar nuestro corazón a Él. Amado Padre, cuán bueno eres, cuán dulce es tu presencia, es tu palabra. Maravilloso Señor, que tú no tomas en cuenta nuestros pecados, sino que los quitaste, lo echaste al fondo de la mar. Nos hiciste una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, para vivir ahora contigo, poder oír tu voz, tener las vestiduras reales, nuevas ropas, vestidos de salvación, vestidos de justicia, y Señor, poderte servir con temor y temblor, pero con alegría, con gozo en nuestro corazón, con agradecimiento, despojándonos del viejo hombre y sirviéndote a ti,
mirando las cosas que están en los cielos, poniendo allí la mira, porque ahí está nuestra salvación, nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro tesoro. Señor, queremos en este día pedirte perdón por no entender tu palabra, no prestar oídos a tu palabra. Cuántas veces nos hablas, nos das oportunidades, pero nosotros pareciera que no queremos oírte, que vivimos para nosotros, encerrados en nosotros mismos, viviendo para nosotros mismos, y tomamos tu palabra y el tiempo en que estamos congregados, donde deberíamos estar gozosos, alegres, contentos, disfrutando de tu palabra, tu presencia, a veces, Señor, lo vemos como un tiempo perdido, como un tiempo que no tiene valor, como un tiempo que no sirve, que no me interesa, pero Señor, queremos hoy pedirte perdón, arrepentirnos, Señor. Queremos volver a ti con un corazón abierto, sincero, poder llenarnos de tu palabra, darle el valor, la importancia de todo lo que tú nos has dado, darle el valor y la importancia que ello tiene, que es lo primero. Señor, que el leer tu palabra, el orar, el cantarte sea para nosotros valioso, el sembrar para el Espíritu, para cosechar vida eterna, cosechar vida abundante, cosechar prosperidad en nosotros, cosechar gozo, alegría, porque tu palabra vive, reina, gobierna mi corazón. Señor, en esta mañana, en esta tarde, nos rendimos a ti y te damos gracias por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu amor, tu misericordia. Pero Señor, hoy entiendo que todo tiene un tiempo y no quiero desperdiciarlo, no quiero desechar la oportunidad que me das de oír, de leer, de servirte, de tomar tu palabra, atesorarla, hacerla crecer, hacerla que se multiplique, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No quiero, Señor, que tú vuelvas y vengas y yo tenga todo lo que tú me has dado enterrado, oculto, porque tuve miedo, porque no entendí, porque no comprendí, porque no oí con los oídos espirituales y no entendí lo que tú me has dado y para qué me lo has dado. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Recibo en esta hora tu toque. Recibo del Espíritu Santo la luz, el entendimiento, recibo la guía de tu palabra, la bendición de tu palabra, la libertad, la sanidad, la prosperidad que viene de parte tuya sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu perdón, por tu ayuda. Gracias porque estás a nuestro lado, siempre. Nunca nos dejas y nunca nos desamparas. Te adoramos, te exaltamos, Rey, te damos gloria, honor y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.